La historia de la humanidad está marcada por fechas que actúan como cicatrices en el tejido del tiempo. Hubo Pompeya, hubo Hiroshima, y luego hubo el 26 de abril de 1986. Ese día, a la 1:23:45, la humanidad no solo perdió el control de una reacción en cadena, perdió su inocencia tecnológica. En la Ucrania soviética, una estrella artificial se encendió sobre la misma Tierra, desgarrando el cielo nocturno y escupiendo a la atmósfera el equivalente a 400 bombas de Hiroshima. Pero todos conocemos la historia de la explosión, los errores humanos y el sarcófago de hormigón. Lo que nos interesa hoy es lo que vino después. Imaginen una zona de 2.600 kilómetros cuadrados, vaciada de humanos, abandonada desde hace casi 40 años. Pensábamos haber creado un desierto estéril, un mausoleo radiactivo para la eternidad. Estábamos equivocados. La zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en el escenario del experimento más extraño e involuntario de nuestra historia. Es un laboratorio a cielo abierto donde las reglas de la biología, la física y la sociología están suspendidas, retorcidas, reescritas. Es un mundo postantropoceno, un vistazo vertiginoso a la Tierra tal como será cuando ya no estemos aquí. En este episodio no vamos a sobrevolar la superficie, vamos a descender a las profundidades de lo desconocido. Vamos a analizar las mutaciones que desafían a Darwin, los objetos que desafían al tiempo y las criaturas que desafían a la muerte. Aquí están los 10 fenómenos más fascinantes de la zona, diseccionados por la ciencia y la filosofía. Número 10. Los Stalkers, la búsqueda metafísica en la zona. Para abrir esta clasificación, hay que interesarse por la única anomalía que posee una conciencia: el humano que se niega a irse. Se les llama los Stalkers. Este término, cargado de mitología, es tomado de la obra maestra cinematográfica de Andrei Tarkovsky y de la novela de los hermanos Strugatsky, Picnic extraterrestre. En la ficción, el Stalker es un guía que desafía los peligros de una zona prohibida para alcanzar una habitación que concede los deseos más profundos. En Chernóbil, la realidad ha alcanzado a la ficción. Cientos de individuos, a menudo jóvenes, se infiltran ilegalmente en la zona de exclusión, burlando los controles militares, cortando las alambradas, caminando de noche a través de bosques contaminados con cesio-137. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar la cárcel y, peor aún, la irradiación interna para dormir en el suelo polvoriento de un apartamento vacío en Pripyat? Hay que analizar esto bajo el ángulo de la sociología del colapso. Para esta generación post-soviética, nacida en las ruinas de un imperio y criada en el caos del capitalismo salvaje, la zona no es un lugar de muerte. Es un espacio de libertad absoluta. Es una heterotopía en el sentido de Michel Foucault. Un lugar otro que contesta todos los demás lugares. Aquí no hay publicidad, ni jefe, ni ley de mercado, ni ruido digital. Solo el silencio del viento en los edificios vacíos y el crepitar del contador Geiger. El Stalker no busca la emoción del peligro, busca una conexión brutal con lo real. En un mundo aseptizado, viene a tocar la finitud de nuestra civilización. Es un enfoque existencial, sumergirse en la ruina para sentirse vivo. Son los peregrinos de la nada, recordándonos que el ser humano tiene una fascinación mórbida y poética por su propio fin. ¿Y usted sería capaz de arriesgarlo todo para sentir, aunque sea solo una noche, la soledad absoluta de una ciudad fantasma? Número 9. Las muñecas de Pripyat, el simulacro de la tragedia. Si escribe Pripyat en un motor de búsqueda, caerá inevitablemente sobre estas imágenes heladoras. Muñecas desarticuladas, con el rostro cubierto de hollín, sentadas en camas oxidadas o mirando por ventanas rotas. Estas imágenes se han convertido en el símbolo visual de la catástrofe, pero esconden una verdad inquietante
que merece ser analizada. Pripyat era la ciudad ideal, la ciudad del átomo, con una media de edad de 26 años y miles de niños. La evacuación del 27 de abril fue un desarraigo. En 3 horas, 50.000 vidas fueron arrancadas. Los juguetes se quedaron allí, caídos de las manos de los niños en fuga. Sin embargo, la disposición actual de estas muñecas no es natural. Es aquí donde interviene el concepto de ruin porn o pornografía de la ruina. A lo largo de las décadas, visitantes, fotógrafos y periodistas han movido estos objetos. Han puesto máscaras de gas en cabezas de bebé de plástico. Han creado puestas en escena macabras para obtener la foto más impactante posible. Este fenómeno plantea una gran cuestión ética sobre nuestra relación con la historia. ¿Por qué necesitamos añadir drama a lo que ya es el apocalipsis? ¿La realidad bruta de un oso de peluche simplemente yaciendo en el suelo no nos basta? Al manipular estos objetos, transformamos un lugar de memoria en un decorado de película de terror. Creamos un simulacro en el sentido de Jean Baudrillard, una copia de lo real que se vuelve más real que lo real mismo. Estas muñecas nos juzgan. No lloran a los niños de 1986. Lloran nuestra incapacidad para respetar el silencio de los lugares, sin buscar ponerlos en escena para nuestras redes sociales. Número 8. El ciervo sin cabeza, el miedo atávico al monstruo. Sumerjámonos ahora en el imaginario colectivo engendrado por la radiación. Un video que se volvió viral hace unos años muestra un gran cérvido caminando a lo largo de una vía férrea en desuso, en la zona. El animal se desplaza con soltura, pasta, vive su vida, salvo que en la imagen parece no tener ni cuello ni cabeza, solo una terminación abrupta del tronco. Seamos científicamente honestos, se trata muy probablemente de una ilusión óptica, de un ángulo de cámara defectuoso o de una herida antigua cicatrizada que obligó al animal a una postura extraña. Pero lo importante no es la veracidad del video, es la reacción mundial que suscitó. ¿Por qué somos tan prontos a creer en los monstruos? Esto toca nuestro miedo atávico a la teratogénesis, el nacimiento de los monstruos. Sabemos que la radiación ionizante rompe las dobles hélices del ADN. Sabemos que los radionucleídos como el estroncio 90 imitan al calcio y se fijan en los huesos, bombardeando el organismo desde el interior. En Chernóbil, los científicos han observado golondrinas albinas, ratones de campo con cataratas genéticas, insectos asimétricos. El ciervo sin cabeza es la cristalización de nuestras angustias. Representa la naturaleza rota por el hombre. En la mitología antigua, el monstruo era una advertencia de los dioses. Hoy, el mutante de Chernóbil es la advertencia del átomo. Es el miedo visceral de que nuestros errores tecnológicos terminen engendrando una línea de seres aberrantes, una biología desviada que nos sobrevivirá. Este ciervo, real o no, es el espectro de nuestra culpabilidad genética. Número 7. El gigantismo de los siluros, el efecto de liberación ecológica. Bajemos bajo la superficie de las aguas turbias del canal de enfriamiento de la central. Aquí, a la sombra de los reactores, nadan leviatanes. Los siluros, Silurus glanis, alcanzan proporciones bíblicas, superando los 2,50 metros y pesando más de 100 kilogramos. La cultura popular grita inmediatamente a la mutación radiactiva, imaginando peces Godzilla dopados con isótopos. Pero la ciencia nos ofrece una explicación mucho más fascinante e inquietante para nuestra propia especie. No es la radiación lo que los hizo gigantes, somos nosotros, o más bien nuestra ausencia. Este fenómeno se explica por 2 factores. Primero, la eutrofización térmica. Durante años, el agua caliente vertida por la central dopó el metabolismo de estos peces, permitiéndoles comer y crecer todo el año sin pausa invernal. Pero sobre todo,
observamos lo que los ecólogos llaman la relajación de la presión de depredación. El ser humano es el superdepredador definitivo. En cualquier otro lugar de Europa, un pez de este tamaño terminaría pescado, trofeo de un día. Aquí son reyes. Viven 50, 60, quizás 70 años. Estos monstruos fluviales no son aberraciones. Son la norma biológica de una especie que alcanza su pleno potencial cuando el hombre no la aplasta. Al mirar estos siluros ondular en el agua radiactiva, nos damos cuenta de que la naturaleza que conocemos en casa es una naturaleza enana, constreñida, disminuida por nuestra omnipresencia. Chernóbil nos muestra el verdadero tamaño del mundo salvaje. Número 6. La Gran Rueda, la ontología de un futuro abortado. Es la arquitectura más reconocible de la zona. El círculo amarillo que se recorta sobre el cielo gris. La gran rueda del parque de atracciones de Pripyat. Pero más allá de su estética oxidada, encarna una tragedia temporal absoluta. Este parque nunca abrió oficialmente. Su inauguración estaba prevista para el 1 de mayo, Día del Trabajo, fecha sagrada en el calendario soviético. Las entradas habían sido impresas, las decoraciones preparadas. El reactor 4 explotó 5 días antes. El rumor dice que la hicieron girar unas horas el 27 de abril para distraer a los habitantes angustiados antes de la evacuación. Pero para la historia, sigue siendo un círculo inacabado. Esta rueda es la encarnación perfecta del concepto de ontología desarrollado por el filósofo Jacques Derrida. La ontología es lo que ya no existe, pero que continúa rondando el presente. Es el fantasma de los futuros perdidos. Esta rueda debía simbolizar la alegría, el progreso socialista, la risa de los niños. En lugar de eso, se convirtió en un centinela del apocalipsis. No gira, y es esta inmovilidad lo que es aterrador. Es la prueba física de que el futuro no es una garantía. Construimos, planificamos, proyectamos nuestras vidas sin darnos cuenta de que la historia puede bifurcarse brutalmente. Esta estructura metálica es un monumento a la fragilidad de nuestros sueños colectivos. Está ahí para recordarnos que todo lo que edificamos puede convertirse, en una fracción de segundo, en una ruina inútil. Número 5. El bosque rojo, la esterilización del ciclo de la vida. Imaginen un bosque que se niega a morir, pero que ha olvidado cómo vivir. Justo después de la explosión, una nube de polvo radiactivo altamente activo cayó sobre el pinar al oeste de la central. Las agujas se quemaron instantáneamente, volviéndose rojo ladrillo. Se le bautizó como el Bosque Rojo. Los soviéticos arrasaron una parte de los árboles con excavadoras y los enterraron, creando cementerios subterráneos de desechos. Pero la anomalía más perturbadora fue descubierta décadas más tarde por biólogos. Al recorrer la zona, encontraron troncos de árboles muertos tumbados en el suelo desde hacía 15 o 20 años. Y estos troncos estaban intactos. No se pudrían. Para entender el horror de este descubrimiento, hay que mirar lo infinitamente pequeño. La descomposición no es un proceso automático, es un trabajo biológico titánico, realizado por miles de millones de bacterias, hongos e insectos xilófagos. Sin embargo, resulta que estos microorganismos son a menudo más sensibles a la radiación que las plantas mismas. La carga radiactiva del suelo esterilizó a los basureros de la naturaleza. Consecuencia, el ciclo del carbono está atascado. El bosque acumula materia muerta, seca, que no regresa a la tierra. Es un bosque momificado y es un peligro mortal. Esta acumulación de madera seca es un combustible ideal para megaincendios forestales que liberarían entonces toda la radiación almacenada a la atmósfera, contaminando Europa una segunda vez. Aquí, la naturaleza está en éxtasis, un ecosistema zombie donde la muerte ya no logra alimentar a la vida. Número 4. El sótano del hospital
la memoria material del sacrificio. Nos acercamos a la cima y debemos descender a la oscuridad. El sótano del hospital MSCH-126 de Pripyat es sin duda uno de los lugares más emocional y físicamente pesados del planeta. Es aquí donde los bomberos de la brigada de Pravik y Kivenok fueron llevados en la madrugada del 26 de abril. Habían combatido un fuego de techo, pensaban. En realidad, caminaban sobre el corazón abierto del reactor, respirando vapor de uranio y plutonio. Sus ropas estaban tan contaminadas que las enfermeras tuvieron que arrancárselas, la piel a veces viniendo con la tela. Tan intensas eran las quemaduras radiológicas. Estos uniformes, botas y cascos fueron arrojados a granel en el sótano. 40 años después, siguen ahí y siguen matando. Si acerca un contador Geiger a estos textiles, gritará. Estas ropas emiten todavía niveles de radiación capaces de comprometer su salud en unos minutos. No son simples desechos, son reliquias. Hay algo profundamente perturbador en la persistencia de esta amenaza. Los hombres murieron hace mucho, enterrados en ataúdes de plomo en Moscú, pero sus ropas, impregnadas de isótopos de vida larga, continúan irradiando muerte. Es una forma de inmortalidad maldita. Este montón de telas polvorientas plantea la cuestión de la herencia nuclear. Creamos objetos cuya toxicidad durará más que nuestras memorias, nuestros nombres o incluso nuestra civilización. ¿Cómo gestionar una memoria que es físicamente peligrosa para los milenios venideros? Número 3. El hongo negro, la revolución de la radiosíntesis. Hasta ahora hemos visto la destrucción, pero Chernóbil alberga también el milagro científico más inesperado del siglo. En 1991, al enviar robots a explorar el interior mismo del reactor destruido, allí donde la radiación es aún mortal para el hombre, los científicos descubrieron un moho negro trepando por las paredes. Este hongo, el Cladosporium sphaerospermum, no se contentaba con sobrevivir en este infierno. Prosperaba, crecía hacia la fuente de radiación. Los análisis revelaron lo impensable. Este hongo practica la radiosíntesis. Al igual que las plantas utilizan la clorofila para transformar la luz del sol en energía, este hongo utiliza la melanina, el mismo pigmento que colorea nuestra piel y nos protege del sol, para capturar los rayos gamma ultraenergéticos y convertirlos en energía química. Es una revolución para la biología. La vida ha encontrado una manera de alimentarse de la energía más destructiva que conocemos. La humanidad creó un veneno y la naturaleza lo transformó en banquete. Las implicaciones van más allá de Chernóbil. La NASA estudia hoy este hongo para utilizarlo como escudo biológico en las naves espaciales o en las bases marcianas. El organismo nacido de la peor catástrofe bien podría ser la clave de nuestra futura expansión en el cosmos. La resiliencia de la vida es absoluta y no tiene moral. Número 2. El paradoja ecológica. El hombre es peor que la bomba. He aquí la constatación más humillante para el orgullo humano, y es nuestro número 2. A pesar de los suelos contaminados, a pesar de las anomalías genéticas puntuales, la zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido de hecho en la mayor reserva natural de Europa. Las poblaciones de lobos son 7 veces más densas allí que en los parques nacionales vecinos. Los osos pardos han vuelto tras un siglo de ausencia. Los caballos de Przewalski, especie en vía de desaparición, galopan libres por cientos. Linces, bisontes, águilas reales. Es una explosión de vida. ¿Cómo es esto posible? ¿Es la radiación inofensiva? Absolutamente no. Causa cánceres, reduce la esperanza de vida individual de ciertos animales, pero el veredicto de la naturaleza es matemático y cínico. Los efectos deletéreos de la radiactividad son menos destructivos para la biodiversidad que la presencia cotidiana del ser humano. Nuestras carreteras, nuestra agricultura intensiva, nuestra fragmentación del hábitat, nuestro ruido,
nuestra caza, son para lo vivo un apocalipsis mucho peor que un reactor nuclear en fusión. Chernóbil nos tiende un espejo roto. Somos el agente patógeno más eficaz de la biosfera. Al retirarnos, incluso dejando atrás una tierra quemada por el átomo, hemos creado accidentalmente un jardín del Edén. El único verdadero santuario natural en el siglo XXI ¿es necesariamente un lugar donde el hombre ya no puede sobrevivir? Es una pregunta que debería quitarnos el sueño. Número 1. El pie de elefante, el centinela de la eternidad. Llegamos al final del viaje, al corazón de las tinieblas. Bajo el sarcófago de acero y hormigón, en un pasillo de mantenimiento oscuro bajo el reactor número 4, yace una entidad que desafía el entendimiento humano. El pie de elefante es una masa vítrea, arrugada, mezclando el negro y el gris, que parece un flujo de lava congelada. Su composición, corium, es la única materia en la Tierra que no existe naturalmente. Es el resultado de la fusión del núcleo del reactor. Uranio, circonio, barras de control de grafito, hormigón del edificio y acero de las tuberías. Todo eso se fundió junto a 2600 grados Celsius para formar un magma radiactivo que fluyó a través de los pisos como una bilis tóxica. Cuando fue descubierto en diciembre de 1986, el pie de elefante era tan radiactivo que emitía 10.000 roentgens por hora. Mirar esta cosa durante 300 segundos bastaba para provocar una muerte segura y dolorosa en 2 días. Era tan denso y duro que los científicos soviéticos tuvieron que dispararle con un Kalashnikov para intentar extraer un fragmento, ya que las taladradoras se rompían a su contacto. ¿Por qué es nuestro número 1? Porque el pie de elefante es un hiperobjeto, una entidad que trasciende nuestra percepción del tiempo. Se enfría lentamente, pero sigue siendo el objeto más peligroso de la superficie terrestre. Es la manifestación física, tangible y aterradora de la ubris humana. Jugamos a ser Dios, encendimos un fuego primordial y ese fuego se solidificó en un monumento indestructible a nuestra arrogancia. Está ahí, en este mismo momento, agazapado en la oscuridad. Sobrevivirá a las pirámides de Egipto, sobrevivirá a nuestras catedrales, quizás sobreviva a nuestra especie. En 100.000 años, cuando nuestras lenguas sean olvidadas, el pie de elefante seguirá ahí, caliente, malévolo, un centinela tóxico guardando la tumba de nuestra civilización tecnológica. Es la huella indeleble que dejaremos al universo. Chernóbil no es una historia del pasado, es un oráculo. Al observar la naturaleza digerir nuestros peores errores, desde el hongo mutante hasta el regreso de los lobos, comprendemos una cosa esencial. La Tierra no nos necesita. La vida es una fuerza absoluta que se adaptará a todo, incluso a nuestros venenos. Lo único que corre realmente el riesgo de desaparecer somos nosotros. Entonces, al término de este descenso a la zona, una cuestión divide aún a los observadores. ¿Es este lugar la prueba de nuestra caída inevitable o la promesa de que la vida triunfa siempre? Necesito conocer su bando. Escriba simplemente fin o renacimiento en los comentarios. Una sola palabra para definir lo que ha sentido. Veamos qué visión gana. Suscríbase para no perderse la próxima exploración. Hasta pronto.